tenemos que ir a Daniel 6. Los príncipes pensaban que estaban en perfecto control de la situación. Cuando influyeron sobre el rey para que diera un decreto que no se podía cambiar, de que no se podía hacer petición a un dios o a un hombre por un periodo de 30 días. Y ahora el rey, pensando que tiene poder absoluto, da el decreto, dice, yo doy este decreto. Un decreto que no se podía cambiar. Y ahora el problema es que el rey queda atado por su propia ley y no puede librar a Daniel. Su poder es limitado. Su poder no era absoluto. Dio la ley para exhibir su poder y luego después que dio la ley quedó atado por su propia ley. Todo el poder parecía estar en las manos de los enemigos de Daniel. Toda apariencia indicaba de que iba a ser comida de gatos. Pero cuando Daniel supo del decreto del poder civil instigado por sus consejeros, ¿qué hizo Daniel? Daniel regresó a su cuarto, abrió las ventanas y oró a su Dios, como siempre lo había hecho 3 veces al día. Y ahora el rey, porque el rey amaba a Daniel, sus consejeros lo engañaron. Y hay de ellos por haberlo engañado. Vamos a encontrar al final de la historia, los ministros protestantes van a engañar al poder civil para que imponga una ley dominical. Y los poderes civiles van a creer que eso va a salvar el país, que eso está bien. No se van a dar cuenta que han sido engañados. Pero cuando se despierten del engaño, dice la Biblia que los reyes aborrecerán a la ramera, la harán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando se den cuenta que fueron engañados. Como sucedió con Darío, cuando se dio cuenta que había sido engañado. Ahora trata de ¿qué? Trata de librar a Daniel. Y le dice, Daniel, yo no te puedo librar. Era limitado el poder del rey. Dice, yo no te puedo librar. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre porque yo no puedo. Y lo echa al foso de los leones. No duerme toda la noche. Por la mañanita llega y le dice, oh Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Porque yo no puedo. Dios hace lo que los seres humanos no pueden. El hombre cree que maneja la historia, pero Dios es el que maneja la historia. Y Daniel dice, oh rey, mi Dios envió su ángel. El mismo ángel de Daniel 3. El mismo ángel de Daniel 12:1. El arcángel Miguel. Cristo Jesús. Ahora, no me entiendan mal, Jesús no es un ángel creado, no es un ser, no es un ángel. Se le llama Miguel el arcángel, pero es Dios. 100% Dios. Finalmente, se saca a Daniel. Y fíjense cómo Dios ejerció su poder para cerrar las bocas de los leones. Daniel dice, Dios cerró las bocas de los leones. Pero luego, ¿qué hizo Dios? Le quitó el control a los leones. ¿Y qué pasó cuando ya no controlaba a los leones? Los leones se comieron a los enemigos de Daniel. Dios estaba en control. Cuando termina la historia, Daniel 6, 26 y 27, el rey da un decreto, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Quién está en control? ¿Todavía tienes miedo? ¿Quieres que el Señor te mande el descanso? Antes de que te toques tu foso de los leones o tu horno de fuego. No hay nada que temer. Ahora tenemos que ir rápido. No tenemos casi
casi tiempo ya para Daniel 7. Daniel 7 sigue el mismo orden de reinos que Daniel 2. Daniel 2 es oro, plata, bronce, hierro y pies de hierro y barro. En Daniel 7 son bestias en vez de metales. Ahora quiero que noten la voz pasiva que se usa para el león. Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Quién se las arrancó? Las alas del león. ¿A quién se las arrancó? Sus alas fueron arrancadas y fue levantada del cielo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Quién se lo dio? Dios. Ve, voz pasiva, los verbos. El oso, Daniel 7:5, dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Quién le dijo levántate, devora mucha carne? Dios. Daniel 7, versículo 6. Hablando del leopardo, después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Quién le dio el dominio al leopardo? Dios. ¿Ven los verbos en voz pasiva? Otro está haciendo esto. No es que el oso dice yo lo hago, y el león dice yo lo hago, y el leopardo yo lo hago. No, dice le fue dado dominio. Le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Le fue dado corazón de hombre. Dios es el que está detrás del telón. Y luego viene una bestia espantosa y terrible. Y a esa bestia espantosa y terrible le sale un cuerno pequeño que representa el poder papal. Y dice en Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y dice que persigue a los santos. ¿Cómo es que persigue a los santos? Yo pregunto, ¿al cuerno pequeño le fue bien durante su periodo de dominio? ¿Persiguió a los santos? ¿Los mató? Sí, mató a millones. Dios lo permitió. Noten Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora escuchen bien: y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién las está entregando en su mano hasta tiempos, la mitad de un tiempo? Dios. ¿Quién es el que está manejando la historia? Dios. Pero ahora quiero que escuchen el último punto de Daniel 7. Durante los 1260 años el cuerno pequeño hizo las suyas. Habló blasfemias contra el Altísimo, persiguió a los santos del Altísimo, cambió la santa ley de Dios y dice que le fue bien. Pero la última escena de Daniel 7 es una escena celestial. El juicio celestial. Y en el juicio celestial, si ustedes leen la última parte de Daniel capítulo 7, el propósito de ese juicio es rectificar los juicios errados que hizo el cuerno pequeño. Yo pregunto, ¿fue justo que los santos del Altísimo fueran inmolados y muertos y perseguidos y torturados? ¿Era justo eso? No. El cuerno pequeño, que era el malo, ganó, y los santos del Altísimo, que eran los fieles, murieron. Y uno dice, ¿cómo es que hay justicia en eso? Pero el propósito del juicio de Daniel 7, y eso lo vamos a ver más adelante durante esta semana, es que en el juicio celestial, dice, el juez se sentó, los libros se abrieron, y ahora Dios va a rectificar los juicios erróneos que hizo el cuerno pequeño. Dios ahora va a recompensar a los fieles de Dios que fueron perseguidos por el cuerno pequeño, y va a castigar al cuerno pequeño por lo que le hizo a los santos del Altísimo.
Y dice que después que termina el juicio, dice, el reino es dado a Jesús y a los santos del Altísimo y reinará para siempre. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Dios. ¿Qué va a pasar con todos esos fieles que murieron durante los 1260 años? ¿Qué va a pasar con ellos? Se hizo una injusticia, pero en juicio celestial se va a rectificar y cuando Cristo venga va a resucitar a todos esos para vivir eternamente con Él. ¿Quién tiene la última palabra? Mis hermanos y hermanas, Dios tiene la última palabra. El tema central, no solo de Daniel 1 al 7, el tema central de todas las profecías es que Dios está en control absoluto de los eventos humanos. Da sabiduría a los sabios, quita reyes y pone reyes, y hace conforme a su voluntad. Permite lo que ve que está en armonía con su plan y causa también lo que está en armonía con su plan. Y cuando todo termine, vamos a ver que Dios actuó justa y correctamente en cada caso. Y vamos a exaltar y glorificar la sabiduría de cómo Dios manejó los eventos de la historia. Qué maravilloso mensaje el de las profecías. Y eso es lo que vamos a estudiar durante el transcurso de esta clase. ¿Cómo estudiar las profecías por nosotros mismos? De una manera que traiga a nosotros seguridad y paz y gozo. Daniel 6 destaca la fidelidad de Daniel. Estaba dispuesto a ser devorado por leones en lugar de comprometer su relación con Dios. Finalmente, su fidelidad a Dios y su lealtad al rey fueron vindicadas. Y estos son los temas que abordaremos en esta lección. Número 1, la fidelidad. A pesar del decreto que prohibía la petición a cualquier dios u hombre, pero solo al rey, Daniel continuó orando hacia Jerusalén. Él podría haber cerrado las ventanas y orado en secreto. En cambio, decidió no comprometer su testimonio. Su compromiso con la verdad fue mucho más alto que la protección de su propia vida. Así que el tema número 1 es fidelidad. Y número 2, vindicación. Como resultado de la lealtad de Daniel a Dios, el ángel del Señor cerró la boca de los leones hambrientos. Y Daniel fue protegido y reivindicado ante el rey y los que intentaron quitarle la vida. La experiencia de ese exilio hebreo más notable es una muestra de la vindicación suprema de Dios y de su pueblo a lo largo de todos los siglos, ya que enfrentan la oposición y también son perseguidos por los poderes del mal. Así que estos son los temas. Ve por tu Biblia y repasemos esta conmovedora historia de fidelidad y vindicación. Leo en Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Después de que los medos y persas tomaron Babilonia, Darío el Medo reaccionó y reconoció que la sabiduría de Daniel era especial y lo invitó a formar parte del nuevo gobierno. El anciano profeta se destacó tanto en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombró administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que se desarrolla el capítulo, Daniel enfrentó el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original supremo, el de los celos. Pero antes de que termine la historia, podemos ver que Daniel es fiel, no solo a sus deberes seculares bajo los medos y persas, sino también, y lo que es más importante, a su Dios. Y podemos estar seguros de que en gran medida su fidelidad a Dios también afectó directamente a su fidelidad en otras áreas. Porque la vivencia de Daniel con la persecución sirve como paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque esta historia no implica que el pueblo de Dios se librará de las pruebas y sufrimientos, no. Lo que sí garantiza es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente vencerá y Dios reivindicará a su pueblo. Bueno, incluso en el cielo,
En un entorno perfecto, Lucifer sintió celos de Cristo. Ellen White, la sierva del Señor, en el libro La Historia de la Redención, dice lo siguiente, página 14. Lucifer tenía envidia y celos de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, su alta autoridad y su legítimo gobierno, se inclinó con ellos. Pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Y ahí está el problema. Por eso decíamos que tal vez es el pecado original. Los celos son un sentimiento tan peligroso de albergar que los 10 mandamientos mismos, junto con la prohibición de asesinar y robar, está la orden contra la codicia. Leeré más de un incidente sobre esto, comenzando con Daniel, luego seguiremos con Génesis y luego 1 Samuel. Así que comencemos con Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bueno, ahora Génesis. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos al libro de Samuel, donde también nos habla de la envidia. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amigo, amiga, hermano y hermana, ¿qué papel juegan los celos en estas historias? ¿Te das cuenta cuán detrimente, cuán terrible es, cuán destructor y cuánto socava todo lo demás? Bueno, las habilidades de Daniel como administrador impresionaron al rey, pero provocaron los celos de otros oficiales. Por lo tanto, conspiraron para deshacerse de él, acusándolo de corrupción. Pero por mucho que buscaban, no encontraban fallas en la administración de Daniel. Dice la Escritura, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y este es el punto. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y aquí hago una pausa, amigo y amiga. A veces luchamos por ser exitosos. Pero sabes, el éxito no se menciona en la Biblia, pero sí se menciona la fidelidad. Y esa es nuestra tarea de este lado de la eternidad, ser fieles. El Señor pronto dará recompensa y dirá, ven buen siervo fiel. Y aquí tenemos algo interesante porque la palabra aramea fiel también se puede traducir como digno de confianza. Y Daniel no tenía culpas. Los oficiales no podían hacer nada para levantar una falsa acusación en su contra. Sin embargo, también percibían cuán fiel era Daniel a su Dios y cuán obediente era a la ley de su Dios. Así que pronto se dieron cuenta de que para acorralarlo, tendrían que provocar una situación en la que Daniel se enfrentara con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Por lo que los oficiales habían aprendido sobre Daniel, estaban absolutamente convencidos de que en las condiciones adecuadas se pondría del lado de la ley de su Dios por encima de la del imperio. ¡Qué testimonio de la fidelidad de Daniel! Por eso pregunto, ¿qué tipo de luchas has tenido que librar con tus celos y cómo las has enfrentado? ¿Por qué los celos son una falta espiritual tan mortal e invalidante? Bueno, tenemos el resto de la historia. Se levantó un complot contra Daniel y aquí encontramos en Daniel capítulo 6, versículos 6 a 9, que dice lo siguiente. Entonces los gobernadores y los sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti
oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué pensamiento estaba detrás de este decreto? Es obvio, ¿verdad? ¿Y cómo actuó sobre la vanidad del rey? Esta es otra historia. Darío podría parecer tonto al promulgar un decreto que pronto desearía revocar. Así que cayó en la trampa dispuesta por los oficiales, que eran lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas del reino que se acababa de establecer. Darío había descentralizado el gobierno y lo había establecido 120 sátrapas o presidentes o gobernadores para que la administración fuera más eficiente. Sin embargo, dicha acción conllevaba algunos riesgos a largo plazo. Y un gobernador influyente podía fomentar una rebelión fácilmente y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligase a todos a presentar peticiones solo ante el rey durante 30 días me parece una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y así evitar cualquier tipo de sedición. Por lo menos dejaba un precedente. Pero los oficiales engañaron al rey al afirmar que tal propuesta contaba con el apoyo de todos los gobernadores, administradores, presidentes, sátrapas, consejeros y asesores. Bueno, era una inexactitud obvia, ya que Daniel no estaba incluido. Además, la posibilidad de que se lo tratara como un dios puede haber sido agradable para el rey. No hay evidencia de que los reyes persas hayan reclamado alguna vez estatus divino. Sin embargo, el decreto puede haber tenido la intención de hacer del rey el único representante de los dioses durante 30 días. Es decir, las oraciones a los dioses tenían que ser ofrendas a través de él. Y desafortunadamente, el rey no investigó las motivaciones que estaban detrás de la propuesta. Por lo tanto, no percibió que la ley que supuestamente evitaría la conspiración era en sí misma una conspiración para dañar a Daniel. Y dos aspectos de la ley merecen nuestra atención. Primero, la pena por la transgresión era ser lanzado al foso de los leones. Dado que ese tipo de castigo no está mencionado en otro lugar, puede haber sido una sugerencia de los enemigos de Daniel para ese caso particular. Los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban leones en jaulas para luego liberarlos para darles caza. Así que no faltaban leones para matar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. Y en segundo lugar, el decreto no se podía modificar. Era la ley de Media y de Persia. La naturaleza inmutable de la ley de los medios y los persas también se menciona en Esther. Mira lo que dice Esther, capítulo 1, versículo 19, y Esther 8:8. Puedes buscarlo en tu Biblia y ver que las leyes de Medio y Persa no se cambiaban. Aquí tenemos la historia. Diodoro Siculus, un antiguo historiador griego, menciona una ocasión en la que Darío III, que no debe confundirse con el Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión, pero ya no pudo revocar una sentencia de muerte que le había dictado un hombre inocente. Así que la ley era irrevocable, medo y persa. Bueno, ahora nos enfocamos en el corazón mismo de lo que hacía que Daniel tuviese una sólida columna vertebral que ni aun los leones, podría decir yo, podían romper. Daniel era un hombre de oración. Y aquí tenemos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sí, Daniel era un estadista experimentado, pero sobre todo era un siervo de Dios. Y como tal, era el único miembro del gobierno que podía entender lo que se escondía detrás del decreto del rey. Y para Darío, el decreto representaba una oportunidad para fortalecer la unidad de su reino. Pero para los conspiradores era una estrategia para librarse de Daniel. Y obviamente, las causas y los motivos reales detrás de la trama tenían que ver con la batalla cósmica. Escucha, la batalla cósmica entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, el año 539 a.C.,
Daniel se había recibido las visiones registradas en Daniel 7, que fueron en el año 553 a.C., y las visiones de Daniel 8, del 551 a.C. Por lo tanto, pudo entender el decreto real no como una cuestión de mera política humana, sino como una instancia de esta guerra cósmica. La visión del Hijo del Hombre entregando el reino al pueblo del Altísimo y el aliento que le dio el ángel intérprete en Daniel 7 pueden haberle infundido valor para enfrentar la crisis con entereza. También puede haber reflexionado sobre la experiencia de sus compañeros, que habían sido lo suficientemente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor años atrás. Así que, por lo tanto, no cambió sus hábitos devocionales, sino que continuó su práctica habitual de orar 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Y a pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios que no sea el rey, Daniel no trató de ocultar o disfrazar su vida de oración durante esos críticos 30 días. Estaba en minoría absoluta, ya que era el único entre docenas de gobernadores y oficiales que entró en colisión con el decreto real. Sin embargo, por medio de su vida de oración abierta, no era escondida, sino abierta, demostró que la lealtad que le debía a Dios estaba antes o por encima que su lealtad al rey y su decreto irrevocable. ¿Recuerdas el incidente en el libro de Hechos también? En Hechos capítulo 5, versículos 27 al 32. Leamos este incidente. Va en la misma línea de pensamiento y dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque la advertencia aquí es clara, pregunto, ¿por qué cuando actuamos desafiando la ley humana debemos estar siempre seguros de lo que estamos haciendo es realmente la voluntad de Dios? Cuidado con caer en una trampa. Pero bueno, sigamos, veamos qué le dice el rey a Daniel y qué revela cuán poderoso y fiel testigo de Dios es Daniel. Son varios versículos que leeré, así que sígueme. Daniel 6, versículos 11 al 23, nos dice así: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¡Qué historia! Aún los mejores guiones de películas quedan pálidos frente a esto, ¿verdad? Porque hay algo más allá que estos leones y un hombre siendo salvado. Hay una historia de fidelidad, una historia de cómo Dios está al lado de sus hijos. Los conspiradores pronto vieron a Daniel orando, es decir, haciendo exactamente lo que el decreto prohibía. Y al llevar la acusación ante el rey, se refirió a Daniel con menosprecio. Ese Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, dijeron. Bueno, el texto dice que hasta la puesta del sol el rey trabajó para librarle, pero no había nada que pudiera hacer para salvar al profeta. La ley irrevocable de los medios y los persas debía aplicarse al pie de la letra. Así, el rey, aunque de mala gana, emitió la orden de lanzar a Daniel a los leones. Pero al hacerlo, Darío expresó su leve esperanza que suena como una oración. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El texto bíblico no dice lo que Daniel hizo entre los leones, pero se puede suponer que estaba orando. Y Dios honró la fe de Daniel al enviar a su ángel para protegerlo. Y por la mañana, Daniel permaneció ileso y listo para reanudar sus actividades en el gobierno. Mi autora favorita, Ellen G. White, menciona esto en el libro Profetas y Reyes sobre este episodio, página 543 en adelante. Dios no impidió que los enemigos de Daniel lo arrojaran al foso de los leones. Permitió que los ángeles malvados y los hombres malvados cumplieran su propósito. Pero fue para hacer que la liberación de su siervo fuera más marcada y la derrota de los enemigos de la verdad y la justicia más completa. Y así actúa Dios, amigo y amiga, de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué si no hubiese cerrado la boca de los leones? Aún así hay una historia de fidelidad. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero un día comprenderemos el otro lado de la historia. Mientras tanto, sí podemos saber que podemos confiar en un Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque esta historia tiene un final feliz, al menos para Daniel, yo pregunto, ¿qué pasa con relatos, incluso los que se encuentran en la Biblia, en el libro de Hebreos, etcétera, que no concluyen en liberación? ¿Cómo podemos entenderlo? Por ejemplo, Juan el Bautista, los mártires de Hebreos 11, etcétera. Finalmente, amigos, llegó la vindicación. Escucha el testimonio del rey en Daniel capítulo 6, versículos 24 al 28, y nos dice lo siguiente. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su reino perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué testimonio? Un punto importante de la narrativa es el hecho de que Darío alabó a Dios y reconoció su soberanía. Esta es la culminación, incluso el clímax, de las alabanzas o expresiones o reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores. Al igual que Nabucodonosor, Darío respondió a la liberación de Daniel alabando a Dios. Pero hizo aún más. Revirtió su decreto anterior y ordenó a todos que teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Sí, amigo, amiga, Daniel fue salvado milagrosamente. Su fidelidad fue recompensada ampliamente, el mal fue castigado y el honor y el poder de Dios fue reivindicado. Porque eso es lo que está en juego del otro lado de las cortinas. Por lo que vemos aquí, es un pequeño ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios liberado
el mal castigado y el Señor vindicado ante el cosmos. Sin embargo, sé que hay un problema inquietante y tal vez ha quedado en tu mente, y son las esposas y los niños que, hasta donde sabemos, son inocentes y sin embargo sufrieron el mismo destino que los culpables. O sea, ¿cómo explicar lo que parece ser un mal manejo de la justicia? Bueno, primero deberíamos tener en cuenta que la acción se decide y es implementada por el rey de acuerdo con la ley persa, que incluye a la familia en el castigo del culpable. De acuerdo con un principio antiguo, toda la familia tenía responsabilidad por el delito de un miembro de la familia. Y esto no significaba que era correcto, solo significaba que esta historia se ajusta a lo que sabemos sobre la ley persa. Pero en segundo lugar, debemos notar que la narración bíblica informa el acontecimiento, pero no respalda la acción del rey. De hecho, la Biblia prohíbe claramente que los niños sean ejecutados por los pecados de sus padres. Bueno, finalizaré con unas preguntas de reflexión y aplicación. Los aspirantes políticos mejor dicho, y muchos políticos cristianos a menudo señalan la experiencia de Daniel como una justificación para entrar en la política, en el servicio público. Y yo digo, qué bendición para la iglesia y la sociedad si cada político cristiano y funcionario público emulara la fidelidad de Daniel. ¿Qué tipo de testimonio les brindamos a los demás con respecto a nuestra fidelidad a Dios y su ley? ¿O mantenemos las cosas escondidas y tal vez ellos no saben nada? ¿Hacemos brillar nuestra luz? ¿Quién es glorificado? ¿Es oficial? ¿Esa persona fue electa por el gobierno? ¿O es Dios a través de esa persona? ¿Te das cuenta? Somos instrumentos en sus manos. ¿Cuántas veces queremos nosotros colocarnos primero y Jesús queda escondido? Otra pregunta. ¿Las personas que te conocen piensan que te mantendrás de parte de tu fe, aunque te cueste el trabajo o incluso la vida? ¿Qué ves en Daniel que lo convierte en una persona que Dios puede usar eficazmente para sus propósitos? Y otra pregunta, con la ayuda del Señor, ¿cómo puedes desarrollar las mismas características de Daniel? Y eso no surge de un momento a otro, amigo y amiga. ¿De qué manera Daniel se podría haber justificado al decir, a la luz del decreto, cambiar la forma en que oraba, tal vez escondido, tal vez mentalmente? Y la pregunta es, ¿dónde y cómo trazas la línea entre la lealtad al Estado y la lealtad a Dios? Dios nos ayude a ser cristalinos, pero sobre todo a ser fieles. Fieles a Dios, porque Él es fiel. Él dio todo para que un día lo tengamos todo. Y tú y yo somos la extensión de los brazos, los pies, los ojos, los oídos de Jesús, el corazón de Jesús, para amar a otros y mostrar a otros cómo es realmente Dios. Recuerdo cuando era estudiante, había una frase a la entrada del hall, en ese hogar o dormitorio de varones que decía, cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Hola, mi amigo querido. Una de las historias bíblicas que marcó mi infancia es esta, la historia de Daniel en la cueva de los leones. Lo que yo no sabía cuando era niño es que esta es otra historia, profecía que muestra el conflicto entre Cristo y Satanás por causa de la adoración y la obediencia que el ser humano debe a Dios, pero que Satanás quiere arrebatar para sí. La semana pasada vimos que Babilonia cayó conforme había sido profetizado. El orgullo, la soberbia del rey llevó a Babilonia a la desgracia final. Estaba profetizado que después de Babilonia se levantaría otro poder, que era el imperio medo-persa. Al caer Babilonia, el año 538 a.C., el rey del nuevo imperio medo-persa decidió mantener a Daniel en su cuadro administrativo. Darío había oído hablar de Daniel, de cómo Dios era maravilloso con él, de cómo él era
un hombre sabio, inteligente, como consejero, ayudaba a tomar sabias decisiones. Entonces lo mantuvo en su cuadro administrativo. El nuevo rey confiaba en Daniel. Había escuchado decir que él era un hombre justo e íntegro en la administración pública. Estas cualidades, justicia e integridad, eran resultado de su vida de oración. Daniel era un hombre de oración. Él tenía la costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Aunque estaba lejos de su tierra, en un país ajeno, Daniel se esforzaba para no olvidarse que su verdadero hogar estaba en Jerusalén. Él era solo un peregrino en tierra extraña. Hoy día todos los cristianos tenemos el desafío de recordar que vivimos en Babilonia prácticamente, una tierra que no es nuestra, una tierra de esclavitud. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Somos peregrinos en esta tierra, por lo tanto siempre debemos tener las ventanas de nuestra vida, de nuestra alma, abiertas, contemplando a Jerusalén, a nuestro verdadero hogar, al cielo. Aunque vivimos en esta tierra, aunque caminamos, trabajamos aquí, no podemos olvidarnos que somos peregrinos caminando hacia nuestro destino glorioso y celestial. Pero la integridad y la obediencia, de Daniel a los principios eternos de la ley de Dios despertó enemigos. Y estos enemigos no encontraban motivos justos para acusarlo de nada, porque la vida de Daniel era una vida coherente. Daniel capítulo 6, versículo 5 dice: Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, querido, percibe nuevamente que la ley de Dios está en juego aquí. El relato te mostrará que es justamente la obediencia a esta ley lo que llevará a Daniel a la pena de muerte. ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué otra cosa dice la ley? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Ahora recuerda que fue por obedecer a este segundo mandamiento que Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, fueron arrojados al horno ardiente. Ellos se rehusaron a obedecer la orden de Nabucodonosor de adorar la imagen de oro hecha por el rey babilónico. Ahora, con Daniel, las autoridades lo atrapan por causa del primer mandamiento, pero lo hacen de una manera astuta y sutil. Van al rey, lo lisonjean. Mira lo que dice Daniel 6:7. Todos han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios y hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Todos hemos acordado. ¿Todos? ¿Quiénes eran todos? Eran unos pocos hombres de influencia, pero el rey se dejó engañar y firmó el decreto. En ese decreto decía que durante 30 días cualquier persona que viviera en aquel territorio debía orar únicamente al rey y a los dioses del rey. Solo que en aquellos días un decreto firmado por el rey no podía ser anulado ni siquiera por el propio rey. Ahora viene el punto crucial de la historia. Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto es interesante. Mucha gente se pregunta, ¿no podía Daniel haber sido más prudente para no crearse problema? ¿Podría haber seguido orando secretamente? ¿Por qué tuvo que abrir las ventanas para ser visto y atraer la atención sobre sí? En primer lugar, querido, Daniel no abrió las ventanas para ser visto por nadie. El texto dice, como lo solía hacer. Esa era su costumbre. Si Daniel, por causa del decreto, cerrase las ventanas, ya estaría entrando en el juego de los perseguidores. Ellos no se quedarían tranquilos, lo atraparían de otra manera.
La única manera de salvarse era desobedecer a Dios y obedecer al rey. Pero el profeta no haría eso jamás. Él no racionalizaría su obediencia, ni justificaría su desobediencia. Simplemente obedecería a Dios. Y eso le acarreó la pena de muerte. La historia del horno ardiente y esta historia de ahora de Daniel en la cueva de los leones exponen el método del enemigo para conseguir la adoración y la obediencia de los seres humanos. Cuando la seducción no le da resultado, porque primero ofrece recompensa, te trata bien, pero cuando la seducción no le da resultado, amenaza y persigue. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo seguirá haciendo en el futuro, con los hijos de Dios que decidan ser fieles al Señor. Esto que estoy diciendo lo veremos anunciado a través de las otras profecías que analizaremos más tarde. Ahora, lo que debemos destacar en este punto de la lección es que los acusadores de Daniel fueron movidos por los celos. ¿Sabes? La obediencia y fidelidad de Daniel a Dios y al rey despertaba celos en sus enemigos. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene como resultado la prosperidad. Pero la prosperidad de un hijo de Dios nunca deja felices a los que no aman ni siguen a Jesús. Los celos fueron los primeros sentimientos pecaminosos en el cielo. Lucifer fue víctima de los celos, y los celos continúan vivos. Inclusive dentro de la iglesia y de las familias cristianas hay celos. Los celos son frutos de vivir lejos de Dios, de tener un carácter deformado por el pecado, porque una persona celosa es una persona egoísta, orgullosa, soberbia, prepotente. Lucifer cayó, fue víctima de los celos, y ahora estos enemigos también son víctimas de los celos, y van y crean una intriga en torno de Daniel. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres movidos por esos celos? Pues ellos traman. Tramar significa entretejer, maquinar en lo oculto, planear cínicamente. Aquellos hombres no tenían motivos para acusar a Daniel de nada ilícito, porque la vida de Daniel era una vida de coherencia, de integridad. La vida del profeta era intachable. Así que ellos entonces tramaron un plan, urdieron un plan. Fueron al rey y le dijeron lo que ya mencionamos. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sabes, para Darío el decreto representaba apenas una oportunidad de fortalecer la unidad del reino, de que todos miraran hacia él, concentrar todo el poder en él. Pero para los conspiradores era una estrategia para deshacerse de Daniel, porque ellos sabían que Daniel oraba con las ventanas de su casa abiertas hacia Jerusalén y oraba 3 veces por día. Pero infelizmente el rey cayó en la trampa. El deseo de aquella gente no era darle aires de divinidad al rey. Lo que ellos planeaban era hacer que Daniel cayera, porque ellos sabían que Daniel no oraría al rey, sino solamente a Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero infelizmente, como dije ya, el rey cayó. Tal vez porque le agradó la idea de ser objeto de todas las oraciones del pueblo durante 30 días. O tal vez porque el poder marea. O tal vez porque pensaba que estaba atendiendo un consejo atinado de sus auxiliares. Él, el rey, jamás imaginó que su consejero y hombre de confianza, Daniel, sería la víctima. Sin embargo, así será también en los últimos días. El pueblo de Dios no será perseguido por algo malo que hará. Será acusado de deslealtad a los poderes de esta tierra, de deslealtad al gobierno, de ser un pueblo rebelde a las leyes del país, cuando en realidad lo único que el pueblo de Dios querrá es obedecer a Dios y nada más. Y ese será un delito por el cual será perseguido. Hablemos ahora de la oración de Daniel. Esta es la tercera parte de nuestro estudio.
Jesús dijo un día lo que está en Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si Jesús aconsejó esto, ¿por qué Daniel no fue más cauteloso? ¿Por qué no cerraba las ventanas de su casa para orar? ¿Por qué abría las ventanas en dirección a Jerusalén? ¿Por qué? En primer lugar, querido, como ya dije, Daniel no abrió las ventanas solo en esta ocasión. Él siempre hacía eso, era su costumbre. Tanto así que sus enemigos se aprovecharon de eso para prepararle la trampa. En segundo lugar, Daniel había recibido la visión que nosotros estudiaremos la siguiente semana. Había una lucha cósmica por tras de todo. El diablo no quería un pueblo obediente, sino un pueblo temeroso que retrocediera a la primera señal de peligro. Y Daniel sabía que su testimonio personal sería definitivo para muchos israelitas, y no podía volver atrás. A pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios sino al rey, Daniel no tomó ninguna precaución para ocultar su vida de oración durante esos 30 días. Él era minoría absoluta, ya que era el único entre docenas de gobernadores y otros funcionarios que estaba entrando en conflicto con el decreto real. Sin embargo, mediante su vida de oración pública, Daniel demostró que la lealtad que le debía a Dios era primero, era más importante que su lealtad al rey o al decreto irrevocable que el rey había firmado. Así son las cosas en el reino de Dios, querido. En los tiempos de los apóstoles sucedió lo mismo. Hechos 5, 27 al 29 narra lo siguiente. Cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué cosa extraordinaria, querido. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te voy a explicar algo con relación a esto. Nosotros como los cristianos, según los consejos de la palabra de Dios, debemos ser los primeros en obedecer las leyes del país, en obedecer las leyes de los impuestos, las leyes del tránsito, las leyes de la vida social. Los cristianos debemos ser el ejemplo, los primeros en obedecer las leyes del país. Pero cuando esas leyes o una de ellas se coloca contra la ley de Dios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí necesitamos sabiduría para saber qué ley se está colocando contra la ley de Dios, porque tenemos que obedecer primero a Dios. Nuestra lealtad, nuestro primer compromiso de obediencia es con Dios, después con los hombres. El problema es que a veces nos falta sabiduría. Por ejemplo, yo conozco gente que va frente a una catedral católica y comienza a agredir, a predicar de la bestia. Oye, ¿tú crees que estás defendiendo a Dios? ¿Tú crees que estás predicando la verdad? No. Tú tienes que ser respetuoso con las personas. Si tú quieres que las personas escuchen el evangelio que tienes, las buenas de salvación que tienes, lo primero que tienes que hacer es que las personas quieran oírte. Y ellas no van a oír a ninguna persona que parece un energúmeno ahí agrediendo a los otros. Tiene que haber paz en tu corazón, en tus ojos, tienes que reflejar la paz de Cristo. Tienes que hablar con mansedumbre, de tal manera que las personas quieran oírte. Se necesita mucho equilibrio. Daniel era un hombre equilibrado, porque él abría las ventanas, ya lo dije. Voy a repetirlo por la tercera vez, porque él quería decirle a los otros israelitas, no nos olvidemos que nuestra tierra está en Jerusalén, no aquí. No nos olvidemos que tenemos que estar siempre con los ojos mirando a Jerusalén, no aquí. Y este es el mensaje para nosotros. No te olvides que en esta tierra eres peregrino. Esta no es tu tierra, estamos camino a Jerusalén. En la cuarta parte de este estudio, veremos lo que sucedió cuando el rey descubrió que había caído en una trampa. Y él ya no podía volver atrás. La ley nacional decía que ni el propio rey podía abrogar su decreto. Entonces Darío
porque Darío amaba a Daniel, mandó llamar a Daniel y le dijo lo que está registrado en Daniel 6:16. Esto es extraordinario. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¡Qué confianza del rey! No puedo hacer nada para defenderte, pero yo soy hombre, yo soy apenas un rey. Pero tú tienes un Dios todopoderoso y que ese Dios maravilloso te proteja. Y efectivamente, ese Dios maravilloso lo protegió. ¿Qué dice la historia bíblica? Que Dios mandó sus ángeles y cerró la boca de los leones. Hoy día los leones están vivos. Tus enemigos en el trabajo, tus enemigos en la calle, tus enemigos de todo tipo. Gente que quiere destruirte, te critica, te acaba. Pero tú no tengas miedo. Si los ángeles del Señor cerraron la boca de los leones, ¿por qué no pueden cerrar la boca de tus enemigos en esta tierra? Porque el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Pero mira, el Dios tuyo. Dios no te va a librar si no haces de Dios el Dios tuyo, si no vives con Él una vida de comunión diaria. En segundo lugar, a quien tú sirves. Ese Dios tuyo no basta para ser cantado. Tiene que ser un Dios a quien tú te sometas, a quien tú le obedezcas, a quien tú le sirvas. Y si ese es tu Dios y tú le sirves, entonces Él te librará del peligro. Y así fue con Daniel. Los leones no le hicieron nada. Entonces llegamos al fin de este estudio hablando de la reivindicación de Daniel después de la prueba. Leo Daniel 6:24 al 26. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Tú te das cuenta cómo el testimonio de un hijo de Dios hace que el nombre de Dios sea enaltecido. Nuestras buenas obras no son para traernos gloria a nosotros. Nuestras buenas obras, que son frutos del Espíritu de Dios, son para traer gloria a Dios. Que el nombre del Dios de Daniel sea enaltecido en los cielos y en la tierra. Que sea anunciado por todos los rincones de mi reino, dice el rey. Así es. Tú en este mundo vas a enfrentar pruebas, dificultades, pero el Dios, tu Dios, a quien sirves, te librará. Y cuando te libres, tus enemigos y todos los habitantes de la tierra que conocen tu historia y ven tu testimonio, volverán sus ojos al Dios de Daniel, a tu Dios. Que Dios te bendiga y que seas fiel hasta el fin. De la cueva de los leones a la cueva del ángel. Bienvenidos a la cueva de los leones. Una cosa es estar en un auto en medio de leones al visitar por unos momentos un safari. Otra cosa es pasar la noche en medio de ellos en una cueva, peor aún cuando están hambrientos. Pero aunque nunca hayamos estado entre leones, a veces nos encontramos entre gente que parece no razonar muy diferente de las bestias de la jungla. ¿Qué pasó? ¿Por qué pusieron a Daniel en una cueva de leones? Cuando se pone una gallina nueva en un gallinero, todas las demás gallinas la corren para picotearla, hasta que la gallina nueva comienza a devolver los picotazos y todas terminan aceptándola. Algo semejante pasó en la corte que estableció el rey Darío de Media.
cuando puso Daniel sobre todos los príncipes y quiso ponerlo también sobre todo el reino. La envidia y los celos no solo llevan a muchos a cometer actos de crueldad contra personas inocentes, sino que también suelen volverse muy astutos para esconder la verdadera razón que los mueve a causar daño a otros. Para ayudarnos a captar ese mal que llevó a Lucifer a querer ocupar el lugar de Dios, el Señor incluyó un mandamiento que nos insta a no dejarnos llevar por los celos. No se ha encontrado aún ningún documento babilónico o medo-persa que mencione al rey Darío entre la conquista de Babilonia y la asunción del reino por parte del rey persa Ciro. Pero llama la atención que Ciro, después que conquistó Babilonia, no usase el título de rey de Babilonia durante los primeros 9 meses, sino rey de los países. Darío tenía 62 años para entonces, y como su reino en Babilonia acababa de establecerse, interpretó que sus súbditos querían rendirle un homenaje especial que mostrase su aprecio y disposición a obedecerle. El hecho de que esos súbditos incluyesen una honra superior aún a cualquier otro dios no es contrario a lo que solían requerir los emperadores desde la antigüedad. Nos dicen los historiadores que el gran rey persa era el dueño absoluto del poder, el sumo dios sobre la tierra. Ante él debían postrarse hasta los pies, poniendo el rostro contra la tierra. Cuando Ciro entró en Babilonia, los persas lo adoraron por primera vez, mostrando su admiración y respeto por él. Otros ejemplos de autoexaltación de los reyes y emperadores por sobre los dioses se ven en Egipto, donde el Estado recibe un culto y la persona que como el faraón divino encarna al Estado recibe también culto. El faraón posee el título de sumo pontífice como siendo la imagen de la divinidad, y se confiere a sí mismo el atributo de la infalibilidad. También el rey de Babilonia era adorado como sumo pontífice. Los reyes llevaban en los pies sandalias que los reyes vencidos debían besar. Y según vimos al estudiar el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se autoexaltó hasta preguntar a otros: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza de mi poder para gloria de mi grandeza? Daniel 4:30. Esto puede parecer ridículo en contextos democráticos como en los que vivimos, pero era común en tiempos antiguos. Otro ejemplo es el del rey griego Alejandro, quien se convirtió en la encarnación viviente de la divinidad y pretendió de los suyos la prosquinesis, esto es, que la gente se arrodillase delante de él. Alejandro Magno, el Grande, así se lo llamaba. El mismo ceremonial que introdujo Constantino en el cristianismo iban a adoptar los papas una vez que no hubiese más Césares en Roma. Pero los títulos blasfemos que se aplicó a sí mismo el papa no tienen comparación, en donde además del título vicario de Dios en lugar de Dios y vicario del Hijo de Dios en lugar del Hijo de Dios, requirió que se lo llamase Santo Padre, su santidad, títulos que le corresponden únicamente a Dios, según Apocalipsis 15:4, 1 Juan 2:22 al 24, Mateo 23:9, etc. Personalmente creo que ni los obispos romanos ni los emperadores que los precedieron creyeron realmente que eran dioses.
pero preferían identificarse con Dios o los dioses de tal forma que su voluntad humana no fuese discutida, que su autoridad fuese suprema y se los obedeciese ciegamente. Y aunque verbalmente pretendieron honrar al Padre y al Hijo, lo desmintieron en los hechos, al pretender ocupar su lugar, arrogándose autoridades que le compiten solo a Dios. La propuesta de ser honrado hasta por encima de los dioses por un corto periodo de tiempo no provino del rey Darío, y evidentemente lo tomó desprevenido, por lo que no midió los alcances de la orden. El edicto lo habían redactado los conspiradores, de tal manera que el rey solo debía poner su sello como rey. Es evidente que Darío se había enterado del papel que había cumplido Daniel en el reino de Babilonia y de cómo el Dios del cielo lo había bendecido. Y de hecho, confió en que su Dios podía librarlo de los leones. Hoy hay también muchos que están dispuestos a deificar a otros en los podios de la fama y del culto. Cuando el rey Darío captó la jugarreta de esos príncipes envidiosos para condenar a Daniel, trató de salvarlo. Pero la trampa había sido bien hecha, ya que los decretos medopersas no podían alterarse. Hay otros ejemplos en la historia de ese reino que lo confirman. Y aún en las leyes divinas que Dios le dio a su pueblo en la antigüedad, encontramos que un voto o juramento no podía alterarse. Dijo Dios, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Números 30, versículo 2. Por eso Jesús advirtió que no jurásemos por Dios a la ligera, Mateo 5:33. No fuese que después tuviésemos que lamentar como Jefté el haber tomado un voto apresurado. Se ve eso en la historia del capítulo 11 del libro de Jueces. O como Saúl, que no pudo cumplir lo que prometió de matar incluso a su hijo por haber violado su voto de no comer en la batalla, porque el pueblo no se lo permitió. 1 Samuel 14. Finalmente, la única alternativa que le quedó al rey Darío fue encomendar a Daniel a su Dios, quien había probado ser fiel en protegerlo tanto a él como a sus 3 compañeros en lo pasado. Y temprano en la mañana se acercó a la cueva de los leones y preguntó, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6, versículo 20. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. Sí, Dios tiene poder para librar de todo tipo de fiera, hasta de fieras humanas. Tiene poder para librar de un horno de fuego a sus hijos. Tiene poder para librar a toda una nación de la destrucción, como sucedió tantas veces en la historia de Israel. Pero a veces Dios parece esconderse y no actuar. Él tiene sus razones. Lo que cuenta para nosotros es saber que al final Dios cumplirá su promesa de salvarnos, porque tiene poder también para devolver la vida a quienes confiaron en Él. Hagámonos una pregunta más. ¿Cuánta gente necesita Dios para revelarse al mundo? Él quiere que todos participemos en su empresa misionera, porque quiere compartir con nosotros el privilegio de llevar a otros las nuevas del Evangelio. ¿Por qué privilegio? Porque como dice el himno, mensaje traigo que anunciar,
que aun ángeles quisieran dar. Pero si aprovechamos ese privilegio, Dios no se quedará mudo. Puede revelar su poder mediante una sola persona que es fiel, como Daniel, o mediante tres, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Pronto se impondrá un decreto que honre al anticristo, y se enfurecerá el mundo contra los que honran al verdadero Dios en su día sagrado. Allí recordaremos el ejemplo de Daniel, que no escondió su adoración al verdadero Dios. Su lealtad al rey no suprimía su lealtad a Dios, que está por sobre toda otra cosa. Él adoraba mirando hacia la capital de su reino destruido, como si Dios todavía estuviese allí. Sin duda recordaba la oración inaugural del templo que el rey Salomón había hecho. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti. Si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora. Si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su casa. Encontramos esa oración inaugural en el primer libro de los Reyes, el capítulo 8. Sí, mi querido hermano y hermana, si el diablo logra desalojar a Dios de tu alma por un tiempo, puedes y debes recordar que el Señor está dispuesto a volver y morar para siempre en tu corazón. Eso lo hará con su pueblo, literalmente morando en medio de ellos para siempre. Y también lo hará contigo en el templo de tu alma, si le permites reposar en tu corazón. Él no es rencoroso. Ábrele tu corazón e iluminará tu vida con su presencia. Que así sea. Amén.